Málica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en la red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí en el estudio la visita del dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, el CITEM, Antonio Bautista Crespo, a quien vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Vamos a hablar, por supuesto, de la problemática, los múltiples problemas que enfrenta la burocracia estatal y municipal en esta entidad federativa. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, doctor, a la orden, y un saludo a todos su auditorio. Bueno, pues decíamos que hay múltiples problemas que enfrenta la burocracia. Sin embargo, recientemente sabemos de uno muy importante que ha sido resuelto, de la liquidación de un laudo con el Ayuntamiento de Tepic. ¿No quiere comentarnos en qué consistió este asunto? Claro, doctor. Mire, pues en principio este es un juicio muy largo, desde el año 2006, donde un grupo de 102 trabajadores representados por el CITEM demandó su nivelación en prestaciones respecto a los trabajadores que ya estaban en nómina de base. Algo que era impensable hasta hace poco tiempo, que un trabajador por su propio derecho o por un sindicato independiente como lo es el CITEM, obtuviera ese reconocimiento de prestaciones y de salarios. En ese sentido, pues ha sido, insisto, un juicio muy largo que se ha tenido que ir a instancias no nada más estatales, sino también federales, y por fin hubo un tribunal colegiado, dice, estos trabajadores tienen ese derecho, lo merecen y hay que reconocérselos. Independientemente, y creo que ha sido lo que ha causado más revuelo, independientemente de la administración que en este momento esté en la capital del estado, ¿no? No es el primer laudo que ganamos, pero sí por la cantidad de trabajadores y lo que implica económicamente, pues ha sido el tema de impresión, ¿no? Entre la ciudadanía, entre los medios, entre los propios gobernantes. Y se siente en un precedente de que un trabajador que tenga su derecho a sus prestaciones y no se le reconozcan, puede acudir ante la autoridad y más tarde o más temprano pagársele todo lo que le corresponde. ¿Qué han hecho las anteriores administraciones? Por un lado, tratar de evadir esa responsabilidad, haciendo el juicio cada vez más largo, lo que ha implicado un mayor monto en el pago de esas prestaciones. Por otro lado, la actual administración dejó de pagarles algunas prestaciones que ya se les venían cubriendo y bueno, eso también infló el monto, ¿no? De esos 102 trabajadores, hay que decirlo, muchos ya fallecieron. Estamos hablando de un número de aproximadamente 12 trabajadores que fallecieron en este trance del juicio y la cantidad que se les pagó fue nada más para 27 y cubren hasta el 15 de junio pasado. Todavía falta alrededor de 60 millones de pesos y nosotros nos tuvimos que ir a la última instancia, que fue a través del tribunal solicitar que se embargaran las cuentas del ayuntamiento, pues para que se les cubriera estas prestaciones. Todavía está pendiente el tema del desacato, que ese ya será para 2016, porque no se les ha entregado su nombramiento como trabajadores de base. Pero bueno, ya se les cubrió. ¿Y qué pasa en el caso del desacato? ¿Cuáles serían las medidas por aplicar? Bueno, nosotros primero, por la vía de la plática, de la conciliación, siempre hemos buscado el acercamiento con el ayuntamiento. No se ha prestado la parte administrativa. Y bueno, entonces, ¿qué sigue? Solicitar que en virtud de que no se entregan esos nombramientos a los trabajadores, en virtud de que se le está multando al ayuntamiento, hablando de presidente, la síndico y el tesorero, con 20,000 pesos cada 3 días a cada uno, bueno, pues que se turne el asunto a la vía penal y al desacato, y bueno, pues se lleve a un juicio político al Congreso del Estado. A nosotros no nos interesa que tal o cual personaje, tal o cual gobernante, pues se le destituya del cargo, se le sancione, ¿no? Lo que nos interesa es que se cumpla la ley. Y ellos son los principalmente obligados, incluso fueron compromisos de campaña de muchos, pero bueno, pues en la realidad estamos viendo que no lo quieren hacer. Y es simplemente no lo quieren hacer, no es que no puedan. Un nombramiento, pues ahí está la orden judicial. Si ese es lo que ellos querían y como nos habían invitado en el caso de Tepic a que siguiéramos las instancias legales, pues eso hemos hecho, nada más.
Ese es el regateo, el reconocimiento a plazas de base de sus compañeros. Así es. ¿Cuál era la costumbre? Con los gobernantes en turno de todos los colores, que acordaban con el otro sindicato, 50 bases para ti, 50 para mí, metemos a nuestros cuates y listo. Y la gente que tiene CITEM son esos que durante muchos años no han tenido esas prestaciones, no han tenido ese reconocimiento por chaparros, por prietos, por gordos, por flacos, por lo que sea, pero que ahí están los trabajadores. Y hay que decirlo, este PIC, pero pasa en todas las administraciones. ¿Hay otros municipios con problemas similares? Claro, tenemos Santiago, Bahía de Banderas, Compostela, Amatlán de Cañas también se ganó en su momento. O sea, es algo recurrente de que el gobernante que llega dice, tú por no haber entrado conmigo, te quito, te dejo, no te pago, y pues ahí, vete al juicio. Y también está el tema de los despidos, ¿no? O sea, estos trabajadores de este juicio que ahorita comentamos jamás fueron despedidos, jamás. Han estado laborando, solamente es una nivelación. Pero hay muchos municipios donde hay trabajadores despedidos y ahí el costo para el ciudadano va a ser mayor. Ojalá los gobernantes pagaran de su bolsa esas acciones, pero no, o sea, lo pagamos todos. Problemas en serio. Con el gobierno del estado, ¿cuál es la relación que impera entre el CITEM y la administración estatal? Mire, doctor, también hay juicios laborales, ¿eh? O sea, no podemos esconder esa parte ni jamás la hemos negado. Hay juicios laborales también en el mismo sentido por reconocimiento como trabajadores de base. Son menos los juicios por despidos injustificados, pero sí los hay. Sí los hay también a compañeros que de buenas a primeras pues ya no hay trabajo para ti y se acabó. Ahorita digamos que hay una buena relación en el sentido de que estamos en fin de año, todas las prestaciones se cubrieron en tiempo y forma en igualdad de condiciones, es decir, se cubrieron el mismo día los aguinaldos para trabajadores de base, trabajadores en nóminas de confianza, trabajadores de contrato, y bueno, es algo de lo que el CITEM siempre ha estado pugnando, que no haya distingos entre trabajadores A, trabajadores B, de primera o de segunda. Todas las prestaciones se cubrieron y bueno, eso ya da un panorama más o menos de igualdad, ¿no? Hay otros temas como el caso de los retroactivos, el caso de los aumentos salariales, que el CITEM ha solicitado, hemos solicitado incluso por escrito, que esos recursos que están en una cuenta bancaria se entreguen a los trabajadores y que cada trabajador firme de conformidad al recurso que se le entrega. Nosotros no le vemos ningún sentido a decir, aquí está el dinero, pero lo guardo en una cuenta cuando el otro sindicato resuelva su situación interna. Eso quiere decir que si no lo resuelve nunca, el trabajador qué culpa tiene, ¿no? Ahora, los del otro sindicato, ¿qué culpa tenemos? ¿No? Entonces, nosotros a eso sí le vemos una contradicción incluso jurídica. Entonces, lo hemos planteado reiteradamente al gobierno del estado. Entreguen ese recurso a los trabajadores, que se firme y adelante. En el momento que haya una negociación contractual con algún sindicato, bueno, pues se hará el ajuste necesario, pero no perjudiquen más al trabajador cuando es el menos culpable de lo que está pasando en la otra organización. Eso les hago en prestaciones económicas y sociales. ¿Qué tanto representa? Bueno, estamos hablando de millones y millones de pesos. O sea, millones en el sentido de que si bien se pagó una parte, que fue un 3.1% por ahí, todavía hay otro 3 y tantos pendiente de lo que tiene que ver con el 2014. De 2015, si nos fuéramos al mismo porcentaje que sería el 7%, estamos hablando de otra millonada. Pero aquí nada más contemplando el sueldo base, sin contar las prestaciones. Ahora, también el CITEM ha sido ahí reiterativo en el sentido de que veamos la situación nacional e internacional del trabajo. No podemos seguir nosotros pretendiendo que se nos paguen cada año más y más y más aumentos y aumentos de sueldo y de prestaciones, cuando, ok, está bien, yo lo recibiría y lo recibo contento, pero los sindicatos nacionales, sus negociaciones salariales, contractuales, híjole, andan algunos en el 3 punto y tantos, los muy bien andan en el 6.4, y aquí se pretendía un 14, como mínimo. Se habló en un inicio del 25%, y cuando nosotros dijimos, oye, es impagable, ya nos querían linchar. ¿Cómo el sindicato dice que es impagable? Bueno, ahorita vemos la realidad. Fin de año, la mayoría de los municipios con muchos problemas económicos para poder cubrir, independientemente de las malas administraciones, ¿verdad? Pero también como trabajadores, pues sí debemos de valorar esa parte, ¿no? Y
En los gobiernos estatal y municipales, pues sigue habiendo esos distingos que hablaba yo hace un rato, ¿no? O sea, hay trabajadores que les dan 40 días de aguinaldo, cuando hay otros que tenemos 75, hay unos trabajadores que nos dan un arcón navideño, a otros no les dan ni las gracias, a otros les dan prima vacacional y tenemos otra parte que no. Entonces, eso también es lo que tenemos nosotros que seguir pugnando, porque haya una sola nómina, un solo rasero, digamos, para los trabajadores y que no se sigan haciendo esos distingos. Simplemente por ese hecho, en un tema de constitución, se va el convenio laboral, porque hace distingos. Para unos sí y para otros no. Se atenta contra el principio de igualdad, ¿no? De Claro, los trabajadores. claro. Y eso, bueno, pues ha sido promovido por quien en su momento lo firmaba y que siente que es de ella el contrato. Patrimonialista. Algo patrimonialista, y también está la cuestión de que se nos ha querido hacer creer a los trabajadores que yo te doy, yo te consigo, me la debes a mí. Entonces, ahí el CITEM también es claro en decir, los trabajadores debemos de ver por cuidar la fuente de empleo y no estar pensando en temas y en tiempos de 3 años o de 6 años o de quién viene, sino pues ver por el tema de jubilación, etcétera, y cuidar esto. Si hay quien en su momento no lo ha hecho o no lo hace y quiere seguir manteniendo esto como un patrimonio personal, pues sí, los trabajadores debemos de ver más allá, ¿no? Esto plantea la necesidad de construir un nuevo sindicalismo burocrático en Nayarit. Hablábamos antes de entrar a la entrevista que incluso se vería la forma de concienciar a los trabajadores de esa función tan importante que les corresponde como servidores públicos. Claro. El trabajador del gobierno, de los municipios, somos quienes le damos la cara al ciudadano. Somos la imagen de la institución ante el ciudadano. Es de veras lamentable y quienes nos ven y nos escuchan, yo creo que estarán de acuerdo, cuando tenemos que hacer un trámite, simplemente dar de alta un vehículo. Un día se afecta al ciudadano. A veces 2, en lo que dura el trámite. Es increíble que aparte de lo que el ciudadano va y paga de impuestos, todavía pierda 2 días, ¿no? De su trabajo, de la escuela, de lo que sea. Y el CITEM ha pugnado con los compañeros, darles capacitación, por decirle, oye, hay que atender bien al ciudadano. El sindicalismo en estos tiempos ya no es el sindicalismo del choque, del golpeteo por golpear, en el dame. No. Y aquí es lo que hace falta, ¿no? Hacer una comunión con el ciudadano, trabajadores y ciudadano, para sacar esto adelante. Al final de cuentas, es el ciudadano quien paga con sus impuestos nuestros salarios. Somos servidores públicos, no del gobernante en turno, sino del ciudadano. Y a él nos debemos. Y a él, con él debemos, insisto, hacer esa gran alianza. Y repito, no estar pensando en quién viene, en qué nos va a dar, en por qué lo voy a apoyar. También esa cuestión de los colores y los partidos ha deformado la situación del trabajo y la situación sindical y laboral. Pero bueno, se tiene que romper tarde o temprano con esto. El sindicalismo en estos tiempos ya no es el de hace 50 años y no debe de ser. Y quien plantea regresar a esos tiempos, bueno, pues está totalmente mal de la cabeza. Y más mal quien lo siga. La partidización de los sindicatos. ¿Hasta dónde es posible que los sindicatos, y en este caso de la burocracia, partidicen su actividad? Pues ahí están los resultados, ¿no? Lamentables. Ahorita, en este fin de año 2015, el caso del municipio de Tepic, bueno, pues hubo una clara apoyo de un sindicato a la actual administración cuando andaban en campaña, ¿no? Y es fecha que estamos ya con la Navidad encima y no se ha podido cumplir ni siquiera con el arcón navideño en tiempo y forma, ¿no? Entonces, independientemente de si hubo un apoyo o no lo hubo, pues ahí están los trabajadores y las familias. Y ahora, ¿con qué cara el sindicato va y les dice aguanten? ¿Con qué cara ese sindicato va y les dice, oigan, espérense al aguinaldo a ver si para el Día de Reyes, ¿verdad? Están callados, haciendo mudos. ¿Por qué? Porque hay compromisos políticos ahí. Y no se vale. Esto no se vale. Y ahí está la experiencia para que los compañeros
que anduvieron colgando pendones, que anduvieron en todas esas actividades, sientan y vean que no es gracias a eso a cómo les van a llegar sus prestaciones y su salario. Nosotros debemos de cumplir con el trabajo, debemos de cumplir con los ciudadanos y exigir, independientemente del color o del personaje que se trate. Sí, pero para eso debemos de tener pues, la cara y la conciencia limpia, compañeros, para ir a exigirle. O sea, yo no puedo ir a exigirle cuando ya acá habían hecho compromisos anteriormente. Entonces, eso ya no se puede, no se vale. Es difícil porque en el caso de los sindicatos burocráticos, pues van a ser nuestros patrones. Pero el sindicato debe tener la capacidad de trabajar, de hacer equipo con quien llegue y en las condiciones en las que llegue, sin compromisos. Cada quien podemos tener nuestro corazoncito de tal o de cual color. Y luego también es algo muy común y más aquí en Nayarit. Si me pongo la camisa azul, pues ya soy de tal lado. Si me pongo la verde, de tal otro. O sea, hasta en esos detalles, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Y aquí en el caso del CITEM, hemos tenido compañeros que por sus preferencias partidistas, pues han llegado a ser regidores. Incluso ahorita en el municipio de Tepic hay un compañero que de este juicio del que hablamos hace rato, que es regidor. Bueno, pues él sintió su corazón de esos colores, pues adelante, ¿no? Adelante, pero te separas de la plaza y me separas del sindicato y que te vaya bien en tu campaña o en lo que siga, pero aquí no tenemos nada que ver ahorita en esas cuestiones, ¿no? Sí hay que desmarcarnos muy claramente. Comentaba algo del sindicato de enfrente. ¿Sabe usted en qué se haya trabada la situación jurídica del SUTSEM? Se habla de la falta de toma de nota, se habla de un litigio que enfrenta esta organización ante tribunales laborales, se habla de juicios de amparo. ¿Qué sabe usted al respecto? Mire, doctor, el tema del otro sindicato, nosotros consideramos que siempre ha sido el talón de Aquiles, ¿no? de la otra organización, el tema jurídico. ¿Por qué? Bueno, pues desde el momento como se plantea su elección, ellos la plantean con una votación a mano alzada. La votación a mano alzada ya está debidamente regulada por la Suprema Corte de Justicia. Y en el tema sindical, todas las votaciones, elecciones deben de ser, independientemente si es una asamblea general o un congreso, debe de ser por voto libre, secreto, directo y universal. Si alguna de esas no cumplieron, y yo lo que he visto son fotografías a mano alzada, yo quisiera saber cómo los contaron, o cómo dicen que hay una unanimidad. Cualquier incumplimiento a esas normas da pie a alguien que tenga interés para impugnar. Y ese interés en impugnar, bueno, pues se va a ir a las instancias legales, pues, imagínense, de meses o de años, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que consideramos nosotros, que ellos, no sé en qué afán, quisieron hacer las cosas de rápido, que no tener ningún voto en contra, y ahí están los resultados. Entonces, si te pones de modo, bueno, pues si hay alguien ahí al interior que quería formar una planilla, la formó, o no la formó, o como sea, pero se le da entrada. Ahora, este asunto del otro sindicato, tenemos otros conocimientos, ya no está en instancia estatal, ahora está en una instancia federal. Y las instancias federales tienen tiempos, tienen normas, o sea, tienen otros criterios, ¿no? Muy diferentes a los estados, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto va a llevar? Bueno, va a depender de qué tanta apertura dieron quienes manejan el otro sindicato, pues para que hubiera impugnaciones de diferentes tipos, y pues en ese proceso ya llevan un año, ¿no? Exactamente llevan un año, ya cumplido un año. Y si la esperanza es que se termine, porque lo han dicho el gobierno del estado, yo ahí tendría mis dudas, porque al ser un asunto que ya llegó a las instancias federales, ahí no cuenta mucho cuando se va un gobierno o llega otro. Tan es así que el CITEM nos hemos ido por las instancias federales y hemos obtenido los laudos a favor y las sentencias a favor para los compañeros, independientemente del gobierno en el que esté en turno. Para el CITEM sí es una garantía la instancia federal. Y ahora estos compañeros se quejan de que, bueno, también la instancia federal está sucia. Bueno, dijeron que ya habían ido a la OIT,
pues ya nomás les falta que vayan a otra galaxia, ¿verdad? A buscar justicia o a otro planeta, no sé a dónde. Hace un momento hablaba usted también del tema de las jubilaciones. Sí. Sé de antemano que hay centenares de compañeros en vías de jubilación y que se les ha negado este derecho tanto en los ayuntamientos como en el gobierno del Estado. Sí, bueno, en el caso del gobierno del Estado, en el año 97, que estaba el señor aquel Rigoberto Ochoa, de gobernador, hubo una propuesta avalada por el otro sindicato donde se crea una ley de pensiones y jubilaciones. Primer detalle para los trabajadores. Antes, usted se jubilaba al cumplir 30 años de servicio o por edad. A partir de esa ley, le cambian, insisto, con el aval del otro sindicato, para que fuera edad y tiempo de servicio. Es decir, que si usted cumple los 30 años de servicio, no se puede jubilar si no tiene la edad, o viceversa. Primera afectación para los trabajadores. En ese entonces, y por ahí están las notas de prensa, se dijo que iba a ser un fondo para 30, 40 años. ¿Qué pasó? Que la parte del magisterio, que es la sección 49, traía muchísimas jubilaciones. Se empieza a comer el fondo. Por otro lado, en el gobierno de Ney González, se hace un cambio en la administración del fondo a propuesta del otro sindicato. Entonces, eso también dio pie a cierta oscuridad en cuanto al manejo del fondo de pensiones. Nosotros tenemos conocimiento que hubo préstamos que se hicieron o se autoprestaron del dinero de los trabajadores durante el sexenio anterior, el sexenio de Ney, y jamás el otro sindicato hubo una voz de alerta, ellos siendo parte del comité de vigilancia, que dijeran lo que estaba pasando en esta situación. Y ahora se dice, bueno, es que hay un desfalco, es que no hay cuentas claras, es que se sacó recurso, pero cuando quien administraba o administra el fondo de pensiones de los trabajadores del gobierno del Estado, donde está la burocracia y magisterio, sección 49, ahí en esa área, pues fue propuesta del otro sindicato. Entonces, pues más bien que nos digan ellos dónde está ese recurso, dónde está ese dinero, qué fue lo que pasó, que demuestren con documentos qué es lo que ellos saben desde el 97, pues hasta hace meses todavía, que estaba en sus manos el manejo de ese fondo. Entonces, sí es una cuestión de riesgo, y al grado que ahorita, en 2015, compañeros, trabajadores de magisterio, sección 49, han tenido que recurrir a amparos para que por la vía del amparo se les reconozca su derecho a la jubilación, se puedan jubilar. Y en el caso de la burocracia, bueno, pues también ya tenemos meses sin que se den estas jubilaciones. Se están entregando apenas ahorita dictámenes de jubilación que serán efectivos en los primeros meses del 2016, pero es un tema también recurrente, de pendiente de riesgo. Y después de toda una vida ahí en el escritorio, después de toda una vida en el camión de la basura, etcétera, pues qué lamentable que el trabajador tenga esta incertidumbre, porque no se sabe de dónde va a salir para las pensiones y jubilaciones. Pero insisto, desde el 97, cuando se crea la ley de pensiones para el Estado, está firmado por el otro sindicato. Ellos propusieron en el gobierno de Ney quién administrar ese fondo de pensiones. Entonces, pues, que nos empiecen a decir y a demostrar con documentos qué fue lo que pasó, al menos en esas fechas que ellos dicen que desde ahí, desde Coney, inició ese problema del fondo de pensiones. Y nombre, en los municipios, pues tiene que pasar por cabildo. Entonces, en pasar por cabildo, también ahí los regidores de todos los colores, están viendo a ver quién se jubila para luego proponer al hijo, al primo, al sobrino y demás. Entonces, esta situación de la falta también de liquidez, pues ha llevado a meses y años. El caso de Tepic, las últimas jubilaciones que salieron tenían 3 años esperando. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos en unos segundos con la entrevista con el dirigente del CITEM, Antonio Bautista Crespo.
Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Con nosotros Antonio Bautista Crespo, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Estado y Municipios, el CITEM. Hemos venido abordando la diferente problemática que enfrenta esta organización, la burocracia estatal y municipal en el estado de Nayarit. Hace unos segundos nos comentaba justamente a qué se enfrentan los trabajadores en el rubro de pensiones y jubilaciones, un asunto muy serio, puesto que hay nuevas condiciones, nuevos requisitos, no hay dinero, el dinero se ha extraviado, pero quisiera yo preguntarle a nuestro invitado de hoy, ¿qué se piensa hacer? ¿Cómo se enfrentará este problema real que está ahí y que perjudica ya a centenares o a miles de trabajadores? Sí, esto de no hacer algo urgente va a detonar, o sea, va a tronar en mayor medida. Yo comentaba que ya hay compañeros que están recurriendo a los amparos federales para que obliguen al fondo de pensiones a que los jubile. Pero al final de cuentas, pues sí, tú vas ante un juez federal y el juez federal te dice, sí, tienes razón y órale, júbilalo, ¿no? El tema es el recurso. Entonces, ¿de dónde se va a sacar el recurso para esas pensiones y jubilaciones? Entonces, se tendrá en su momento que dejar de hacer otras actividades con el dinero que hubiera para cubrir esas pensiones. Sí, se tendrá que hacer. Pero más allá de lo que se haga como cuestión emergente para jubilar a los compañeros, nosotros sí consideramos que se debe de abrir una investigación. Hablo desde el año 97, que fue creado este fondo, los ingresos, los egresos, los préstamos que se hicieron, incluso algunos ayuntamientos para que pagaran prestaciones de fin de año, como la sección 49, cuál fue su actuar, dónde están las actas de sesiones de ese fondo, cómo fue el actuar del otro sindicato. Todo eso también se tiene que analizar, porque en este país estará de acuerdo, doctor, que estamos muy acostumbrados a que, ya desapareció el dinero, pues vamos a rescatar y vamos a inventarnos algo ahí por abajo de la mesa para rescatar y ya se olvida como que qué pasó, quiénes fueron, quiénes estuvieron. No, nosotros planteamos, a ver, no nomás digas, tráete los documentos, que ahí deben de estar. Insisto, el otro sindicato propuso en su momento a quien estaba como contadora ahí, como administradora de este fondo. Entonces, bueno, a ver qué pasó con este recurso, ¿no? Pues nosotros vamos por la vía legal, sí, claro, también, pero pues hay una responsabilidad, porque ese recurso, si bien como trabajadores durante el tiempo que estamos activos aportamos dinero al fondo de pensiones, también lo aportan ustedes, los ciudadanos, nosotros que también somos ciudadanos, y otra vez, con el tema de impuestos, también se le aporta dinero del Estado al fondo de pensiones. El caso de los municipios, con recursos municipales se van los trabajadores. Ahora, en los municipios pasa algo más curioso. Dan de alta al trabajador con un salario de 100 pesos, en el Seguro Social. Voy a poner el caso de Tepic. Tepic nada más tiene dados de alta en el Seguro Social a los policías municipales, a la nómina de base con esos 111 pesos y a los compañeros que ya tienen laudo ganado de CITEM. Todos los demás trabajadores, estamos hablando de 2,000, no tienen Seguro Social. Y así están todos los municipios. ¿Qué pasa cuando se tiene que jubilar? Pues el de 111, el ayuntamiento tiene que absorber la diferencia entre lo que lo dio de alta y lo que realmente es su pensión, que es para el 100%. O sea que por ahorrarse primero unos centavos, después son pesos o son miles. Ahí está el detalle. Si los jubilara el Seguro Social, con todo su salario y todo, pues no habría problema. Pero no. Entonces, ahí va la bola de nieve. Ahí va la bola de nieve creciendo. Ahora, ¿qué pasa con esos compañeros que no tienen Seguro Social? Pues el día que se jubilan, así sean de confianza, toda la pensión a jubilación la absorbe el ayuntamiento en turno hasta que se muera. Y no hay un fondo. Si quiere el Estado, ahí, pues ya ahorita al menos en el papel y con un poco de recurso, ahí está. Pero en los municipios ni eso. Y en la ley del Seguro Social, los municipios vienen, los ayuntamientos, como no obligados. Entonces tampoco tienen servicio médico. O sea, es parte del reclamo que estamos haciendo los trabajadores del CITEM,
con estos compañeros que, hombre, si ya no tienen derecho a una pensión, si no les dan seguridad social, tampoco les dan servicio médico. Esa es la realidad de una burocracia en el estado, en los municipios, que mucha gente podrá pensar, oye, pero esos trabajadores tienen todo, ganan muy bien, se la llevan comiendo frutita y haciéndole al loco ahí todo el día. ¿Y qué decir de estos trabajadores que no tienen nada? Que han sido muy pocos los gobiernos, muy pocos los gobernantes que se han preocupado por darles al menos el servicio médico. Decía usted eso, que ganan muy bien, la percepción en la sociedad de que la burocracia gana muy bien. Es cierto que ganan bien, tienen buenos ingresos. En algunos casos se cuestiona el hecho de que ni siquiera profesionistas, profesores, investigadores en la universidad perciben los ingresos de un burócrata. Mire, los convenios laborales manejan 7 niveles salariales. Estamos hablando del primer nivel, son peones, son conserjes, jardineros, es el nivel manual de trabajo de 8 horas, en campo, por lo general. Si así son los conserjes de aquí del Palacio de Gobierno, bueno, entran a las 6 de la mañana, o sea, son los de trabajo más rudo, ¿no? Y hasta llegar al nivel 7. En el nivel 7 debe de ser un profesionista con título y que aparte haga la función. Es decir, no puede estar en el nivel 7 un trabajador que, si bien sea abogado, pero sea pasante, tiene que tener el título. Pero aún teniendo el título, si ese trabajador abogado está en el área de deporte, pues ahí no va a aplicar. Entonces tampoco debe de estar ahí. O sea, no se lo deben de dar. Claro, en el pasado, bueno, quien maneja el convenio laboral, bueno, pues hizo y deshizo, sobre todo con los cuates. Pero está mal hecho. Pero sí hay una normatividad. Y al menos tenemos de 3 años para acá que se ha visto que son más estrictos en ese sentido. Y qué bueno, lo dice el sindicato. Qué bueno. Que garantiza la calidad, por Primero, supuesto. cada título que te llegue, investígalo. Gobierno, por favor. La CEP es tuya. ¿Cómo es posible que en algún momento, y los echaron para abajo, les querían meter goles con títulos falsos? Entonces, se logró y se investigó. Entonces, licenciado, el que está en el nivel 7, profesionista y todo, no, o sea, si bien es un salario, es el más alto dentro de los 7 niveles, pero no se compara con un profesionista. Claro, aquí es una jornada, ¿no? Son 6 horas, nada más, pero el caso de los trabajadores de campo, pues sí son las 8 horas. Ahora, estos son los trabajadores de la nómina de base. Y los que están en nómina de confianza o los que están en los municipios por lista de raya, esos no tienen derecho ni a estornudar. Ahí no hay horarios. Ahí los aguinaldos se pagan en algunos municipios a razón de los 15 días. Ahí, insisto, no hay servicio médico. No hay nada absolutamente. Y también son burócratas. Pero ¿qué ha pasado? Que durante muchos años a los gobernantes, al otro sindicato, les convenía mantenerlos allá ocultos, como un botín, para que cuando yo te ocupe, te saco de la sombra, te traigo al convenio laboral, y entonces sí, lo que hacemos, ya me debes el favor. Pero esos son mayoría. O sea, la mayor cantidad de trabajadores del estado y de los municipios no tienen ninguna prestación, no reciben nada. Por eso ahora es el éxito, si lo podemos llamar así, del CITEM, de darles voz a esos compañeros, de darles el derecho, de darle las herramientas para que ellos demanden y nos vayamos juntos por el camino legal. Y también lo tengo que decir, el CITEM, recorremos el camino legal. Cuando ya en la última instancia nos dan la razón, con uñas y dientes, con los puños y contra quien sea, se los vamos a defender. O sea, no nos vamos a dejar. Hace días hubo un pequeño enfrentamiento en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, cuando los partidos políticos que respaldan al alcalde de Tepic van a querernos sacar de ahí, cuando nosotros estamos exigiendo un derecho ante el presidente del tribunal. O sea, y van y nos quieren sacar a golpes, pues no nos vamos a dejar. Y si en la raya nos quedamos bien quedados, pero con la satisfacción de que estamos haciendo lo correcto y que la ley nos dio la razón. Mientras, ni chistamos. Pero hay esa percepción, insisto, la mayoría de trabajadores burócratas no se le da ningún derecho. Nada absolutamente. Y claro, hay quien tiene, por su cercanía o porque ha estado comisionado toda la vida al otro sindicato, hombre, sueldos de 25,000 mensuales.
o de 30,000. Sí, sí los hay. Y ya lo consideran algo vitalicio. Es más, hasta hereditario. Pero todo eso se tiene que acabar. Y esos son los callos que se han pisado y ahí están las consecuencias. Abogado, el 2016 seguramente presenta retos para su organización, concretamente en lo que va a la revisión de los convenios colectivos de trabajo. ¿Cómo avisora usted esta revisión? En primer lugar, ante la falta de representatividad del otro sindicato, pues hay un vacío ahí, ¿no? En lo que tiene que ver con la relación, lo bilateral en cuanto al trabajador, el patrón y los convenios laborales precisamente. Entonces nosotros, es el primer reto que viene en 2016, ¿no? Vamos a demandar la firma de todos los convenios laborales para que el trabajador tenga la garantía, tenga la fuerza del instrumento legal de las prestaciones. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de que se vencen, los plazos se vencen, los términos, y aquí podemos caer en un tema de que si se nos vence un término para exigir un derecho, se pueda perder. Entonces, en ese afán vamos a demandar los convenios laborales de lo que tiene que ver con apartado B, burocracia. Pero también hay organismos descentralizados. Esos se consideran en la ley, los tienen en el apartado A, como si fueran empresas privadas, más o menos, que son los DIF estatal, los DIF municipales, los institutos de vivienda, del deporte, juventud, etcétera. También ahí ya CITEM solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje la representación legal ahí ante la Junta para ir por esos convenios laborales. En lo que el otro sindicato resuelva o no resuelva, pues debemos de dar protección a los trabajadores. Tenemos un año en vilo y no se ve para cuándo. Eso es lo primero. Segundo, la formación y la capacitación a los compañeros. Es muy importante, no nada más en el tema sindical, sino en el tema de servicio, de atención al público. Eso debe de ser de todos los días. Si a los patrones no les preocupa que el trabajador esté capacitado, a nosotros sí. Pero también en la medida que nosotros sigamos capacitando, les vamos a exigir a los patrones todos los implementos y todas las condiciones para desempeñar un buen trabajo y darle un buen servicio al ciudadano. Y yo creo que ahí el ciudadano pues, nos va a tener que respaldar porque lo vive en las áreas. Hombre, no hay ni sillas donde se siente. No hay ni donde una señora que va a un trámite se tome un garrafón con un conito para el agua. No hay nada. Ni en eso se preocupan los gobernantes. Y luego contra los sindicatos viene otra embestida en el 16. Tema político. Cambios de gobiernos en el 2017. Si ahorita, que es el 2015, todos andan ya desatados. Unos andan en Suburban, otros andan a pie y otros hasta en burro, buscando la simpatía del electorado. A los sindicatos los ven como un botín. Los ven como algo que tengo que estar ahí para que me apoye el sindicato. No. Entonces nosotros estamos blindando esa parte como CITEM, como lo hemos hecho mientras hemos estado en este lugar, ¿no? Blindando al CITEM para que no se nos quieran meter estos gandallas de todos los colores, hombres, mujeres, chaparros, altos y de todos, y que no nos dejemos llevar por el canto de las sirenas como pasó en la otra organización y que ahí están los resultados, ¿no? Y como CITEM, lo otro. Hace unos días vinieron compañeros de Canadá, invitados por la organización nacional a la que pertenecemos, que es el Frente Auténtico del Trabajo, y en ese sentido, pues el CITEM buscando la solidaridad, las alianzas con otros compañeros, el intercambio de experiencias, no nada más en la parte de burocracia, sino también del apartado A o de las empresas privadas, por el sentido de que el trabajador debemos de vernos como una sola clase, no los distingos. Pues si contra eso estamos, pues cómo podemos estar como trabajadores haciendo grupos, o no, tú eres de allá, yo soy de acá, tú eres maestro, yo soy burócrata, tú eres de una gasolinera, yo soy de gobierno. No, los trabajadores debemos de ver como uno solo, y en todo eso debemos de estar atentos, CITEM. Hay mucho trabajo por hacer en los sindicatos. También se piensa que pues, ya soy sindicalizado, ya estoy. No. O sea, hay mucho por hacer. Y también la parte social, doctor, que se deja de lado.
O sea, la parte social, cuando un sindicato por lo general anda recolectando pollos para una cena navideña, pues es porque se los va a llevar algún candidato. Entonces, pero dejamos la parte social de los propios compañeros, ¿eh? De los propios compañeros, y es algo, una deuda que tenemos los sindicatos con la ciudadanía también. Y ahí debemos de estar. Pero bueno, ¿qué terminamos haciendo a veces? Pues hacemos lo urgente, no lo realmente importante, ¿no? Para los compañeros. Y nosotros sí planteamos, y estamos con el dedo en la llaga, formar una gran alianza con los ciudadanos, que al final somos los mismos. Los que se enriquecen y se van son otros. Licenciado, en situaciones de crisis, una administración municipal o estatal, lo primero que se les viene a la cabeza es el recorte de personal. De hecho, ha ocurrido con frecuencia. La seguridad laboral de los trabajadores está en riesgo. ¿Es así? Claro. Las administraciones, como bien dice, se dicen en crisis, ¿no? Una crisis que ellos mismos han creado, una crisis que ellos mismos han llevado durante mucho tiempo, por ese afán de meter a los cuates, de meter a los parientes. Y lo primero que hacen efectivamente es, yo recorto el personal, ¿sí? Y al personal, ¿cuál? Al que ya estaba, ¿no? Y valiéndoles un cacahuate el derecho que se tiene al trabajo, a la estabilidad en el empleo. Pero ahora se está dando un fenómeno muy curioso. Ahora están ya empezando a despedir hasta los de ellos. O sea, hasta los que entraron con ellos, ¿no? Claro, el más lejano, el que no es mi pariente, el que no es mi compadre, ya. Pero eso, insisto, va en detrimento del ciudadano, porque estas gentes van a ganar esos juicios y esos laudos. Nosotros hemos sido reiterativos el caso del Ayuntamiento de Tepic. ¿Por qué no corres al inútil que tienes como abogado? ¿Por qué no corres al inservible y carísimo despacho que traes contratado de Guadalajara? Esos abogados que por ser sus cuates, los compas, los que anduvieron representándolos en el Consejo Electoral, pues ahora los meten al tema laboral sin saber ni la O por lo redondo. Pifias como la de Tepic ha habido en el estado también, ¿eh? O sea, también, les llenan la cabeza de humo a los gobernantes y les dicen, mire, usted es muy fregón y todo. Y a eso sí, ahí los mantienen, con unos sueldos y unas compensaciones altísimas. Pero al que gana menos, al que gana 1,900 pesos por quincena, porque sí lo hay, a esos son a los que se quieren fregar. Al más fregado de entre los fregados. Y aquí el trabajador ahorita está con una incertidumbre, es fin de año, de saber si le va a llegar su aguinaldo. Pero luego ya no nada más el aguinaldo, de saber si en enero le van a renovar el contrato. Y el trabajador lo único que ha hecho es presentarse a laborar en su horario. No hemos tenido un caso en CITEM, ni en el estado ni en los municipios, donde ya uno diga, ¿sabes que este trabajador es borracho, es esto y es el otro? Nunca. La justificación estúpida es que ya no tengo para pagarle. ¿Y por qué en el caso de Tepic, los regidores que metieron a sus familiares, por qué esos no los corren? Ah, no. Entonces, esos están en la sombrita, ¿eh? Pero en cambio, ¿me quieres correr un cajonero? Que ese sí anda en la friega y en la talacha, y ese sí le da el servicio al ciudadano. Todo esto nos está llevando a una crisis precisamente. Si no se pone en su momento un alto, esto del juicio que ganamos nosotros por 27.5 no es nada con los cientos y cientos de millones que se van a tener que pagar por reinstalaciones, por nivelaciones como trabajadores de base. Y ojo aquí, muchas de las ocasiones le dicen al trabajador, es que tú eres de contrato, eres de lista de raya, no tienes derecho a nada. Falso. Igual esto pone en riesgo entonces también el patrimonio de los gobiernos. Claro. Porque se tendrán que garantizar las prestaciones omitidas a como de lugar. Así es. De donde se pueda y de donde haya. Nosotros hemos planteado a los alcaldes, sobre todo, ahí es más recurrente porque cada 3 años llegan nuevos. Ahí es más recurrente y nosotros les decimos, mira, sale más barato que a quien te ayudó en tu campaña le pagues esos 3 meses que te ayudó. Y bye. Pero si tú llegas a un puesto, usa la secretaria que está ahí, usa el chofer que está ahí, claro, usa el auxiliar que está ahí. El jefe de personal del ayuntamiento tiene 6 asesores. Y aún así no sirven para nada. Bueno, pues ahí está el juicio, pues. O sea, el despacho jurídico del ayuntamiento, hombre, no le gana un juicio. Pues a quién pudiéramos decir, yo creo que ni a la Jean. O sea, no. O sea, son brutos, o sea, de a tiro.
si estamos hablando que no tienen la razón en correr a esos trabajadores, en no pagarles lo que les corresponde, pues ya de por sí van a un juicio perdido, ¿no? Pues razón de más para que quepa la sensatez en alguien y diga, oye, mejor vamos platicando y vamos negociando. Y es lo que el sistema ha planteado reiteradamente, que haya acercamiento, que haya plática y haya diálogo. Cuando se rompe el diálogo, cuando no te hacen caso, te dan puertazos, pues ¿qué nos queda al sistema? Tumbarle las puertas. Ni modo. Abogado, estamos llegando al final. ¿Qué agregaría usted? ¿Qué quedaría en el tintero, decimos los periodistas, para poder agotar este tema de los problemas que agobian a la burocracia? Bueno, pues consideramos primero que de una vez por todas se debe dar la igualdad en los derechos de los trabajadores, licenciado. Y en esa medida el CITEM va a ser aliado de quienes planteen esto. En esa medida el CITEM vamos a estar pendientes y apoyando a quienes nos den la garantía de la igualdad de derechos. Eso es lo que el sistema ha planteado siempre, igualdad de derechos para todas y para todos, pero ojo, cumpliéndole también al ciudadano, siendo conscientes, siendo realistas, con los pies en la tierra, de que si bien somos afortunados ahorita por tener un empleo, pero pues debemos de cuidarlo. Y si los gobernantes no se preocupan por el pueblo, nosotros sí, nosotros nos quedamos, ellos se van con las manos llenas, con las bolsas llenas, nosotros nos quedamos con nuestra fuerza de trabajo nada más. Entonces, ese yo creo que es el gran tema, la igualdad de derechos, y bueno, quien no se quiera subir ese barco de igualdad de derechos, de respeto, de elecciones sindicales limpias y de terminar con tantos años de cacicazgo, bueno, pues está condenado a la extinción. Bueno, yo quiero agradecerle a José Antonio Bautista Crespo, quien es dirigente del CITEM, esta visita, esta entrevista que nos ha conseguido a la red de Radio Red Nayarit. Gracias. No, gracias a ustedes. Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve.